Capítulo 18. El arrepentimiento. Pregunta 1. ¿Quiénes son llamados al arrepentimiento? Lucas 5:32. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Pregunta 2. ¿Qué acompaña el arrepentimiento? Lucas 24:47. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. Pregunta 3. ¿Cómo puede conocerse el pecado? Romanos 3:20. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pregunta 4. ¿Cuántos son pecadores? Romanos 3:9. Ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. Pregunta 5. ¿Qué se acarrean los transgresores? Efesios 5:6. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. La conciencia del pecado y el gozo de la salvación. Pregunta 1. ¿Quién despierta en el alma el sentido de la pecaminosidad? Juan 16:8. Y cuando Él, el Consolador, venga, convencerá al mundo de pecado. Pregunta 2. ¿Qué es propio que se pregunten los que son convencidos de pecado? Hechos 2:37. Varones hermanos, ¿qué haremos? Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Pregunta 3. ¿Qué respuesta da la palabra inspirada a estas preguntas? Hechos 2:38. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Hechos 16:31. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Frutos del verdadero arrepentimiento. Pregunta 1. ¿Qué será constreñido a hacer el pecador verdaderamente arrepentido? Salmos 38:18. Por tanto, confesaré mi maldad y me contristaré por mi pecado. Pregunta 2. ¿Cuál es el resultado de la tristeza piadosa? Segunda de Corintios 7:10. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Pregunta 3. ¿Qué hace la tristeza del mundo? Segunda de Corintios 7:10. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Pregunta 4. ¿Cómo se manifiesta la tristeza según Dios por el pecado? Segunda de Corintios 7:11. ¿Por qué aquí esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios? ¿Qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué celo? ¿Qué vindicación? En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. Pregunta 5. ¿Qué dijo Juan el Bautista a los fariseos y saduceos cuando fueron donde él bautizaba? Mateos 3:7. Generación de víboras. ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? Pregunta 6. ¿Qué les dijo que hicieran? Mateo 3:8. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Pregunta 8. Cuando Dios envió a los ninivitas un mensaje de amonestación, ¿cómo mostraron ellos su arrepentimiento y cuál fue el resultado? Jonás 3:10. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Pregunta 9. ¿Qué guía a los pecadores al arrepentimiento? Romanos 2:4.
¿O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Amén.